Buen día a todos los participantes que están conectados en esta tercera charla de la cuarta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021 nacional e internacional organizada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Un gran agradecimiento al profesor Jorge Guabú de estar en esta 14 edición de la Semana de la Ingeniería. Es increíble que ya pasaron 14 años desde que arrancamos con este evento de las ciencias y las artes que se convirtió en un clásico para la sociedad tucumana y para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, profesor Guabú, en un tema que va a abordar de la robótica que tiene tanta actualidad hoy. Vamos a presentarla ahora a la moderadora de la conferencia, a la ingeniera Gabriela Aparicio. Gabriela, buenos días, bienvenida y que tenga un feliz cumpleaños hoy. Que la pase Muchas muy gracias, lindo. ingeniero. Muchas gracias. Bueno, título de la conferencia es La robótica educativa en la cuarta revolución industrial. ¿Sí? La programación y la robótica constituyen una de las áreas de conocimiento que sustentan la llamada cuarta revolución industrial, que avanzó a pasos agigantados, invadiendo todos los ámbitos de la sociedad y en particular dentro de las ingenierías. En el año 2018 se aprobó los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital, programación y robótica por medio de la resolución del Consejo Federal de Educación número 343 del 2018. La inclusión de estos conocimientos en los distintos niveles educativos y en particular en las carreras de ingeniería promueven ámbitos de aprendizaje y en particular promueven el interdisciplinario donde los estudiantes adquieren las habilidades para estructurar su investigación, resolver problemas concretos que les permiten formarse como profesionales con capacidad para desarrollar nuevas destrezas, nuevos conceptos y dar respuestas eficientes a los entornos cambiantes del mundo actual. En esta conferencia se abordarán aspectos metodológicos y tecnológicos relacionados con la robótica educativa y la importancia de esta área de conocimiento en el contexto global de la cuarta revolución industrial. Disertante, ingeniero Jorge Guabú, ingeniero electricista con orientación electrónica, especialista en docencia universitaria, diplomado en e-learning con Moodle y recursos open source, profesor titular y director de cátedra de la asignatura Sintaxis y Semántica del Lenguaje, director del área de programación de la carrera Ingeniería en Sistemas de la Facultad Regional Tucumán, director del Laboratorio de Robótica Educativa de la Facultad Regional Tucumán, docente investigador del Programa de Incentivo del Ministerio de Educación Nacional, actual director de los proyectos Robótica Aplicada a la Salud y del proyecto Mejora en los procesos de aprendizaje de la programación con metodologías de desarrollo rápidas de software mediado por la robótica. Miembros de la Comisión de Investigación del Departamento Sistema de la Facultad Regional Tucumán y miembro de la Comisión Directiva de la Liga Nacional de Robótica Argentina. Con ustedes el ingeniero Jorge Guabú. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Muchas gracias, Jorge, también. Y también nos acompaña Mari Cueso. Muchas gracias a todos los que están presentes, participando en esta conferencia. Bien, yo voy a abordar la temática apoyándome en una presentación, así que voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si ya se está viendo ahí, Gabriela. Sí, sí, Jorge. Sí, ingeniero. Perfecto. Correcto. Bueno, perfecto. Bien, vamos a comenzar. Perdón, voy a ocultar la... Ahí está. Muy bien.
Bueno, como bien ya lo presentó Gabriela, la temática de la robótica educativa está impactando dentro de todo el sistema educativo y se enmarca dentro de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Para comenzar y contextualizar la temática, hay que tener en claro qué se entiende por robótica educativa. O sea, la robótica educativa es un sistema educativo que tiene como característica principal la interdisciplinaridad, porque en cualquier proyecto de esta naturaleza de robótica intervienen varias disciplinas, ¿sí? Varias áreas de conocimiento. Por supuesto que hay, podríamos decir, tres pilares fundamentales dentro de esas disciplinas, que son la electrónica, la mecánica y lo que sería todos los sistemas informáticos, fundamentalmente el área de programación. Pero en realidad intervienen muchísimas otras áreas dependiendo del proyecto que estemos hablando, ¿sí? Pero se inserta dentro de lo que se llama en general mecatrónica, ¿sí? Ese concepto de mecatrónica engloba todas estas disciplinas que acabamos de mencionar. Bueno, este sistema educativo viene a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las temáticas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología fundamentalmente, pero que es transversal en realidad a toda la currícula, ¿no? Las metodologías que se utilizan fundamentalmente son las metodologías centradas en el estudiante y basadas en la resolución de problemas. En cuanto a los niveles educativos, se puede aplicar, y de hecho se lo está haciendo en todos los niveles educativos, ¿sí? Desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Dentro de los espacios curriculares, la tendencia, como una etapa de transición, es incorporarlos dentro de alguna asignatura ya existente, renovando tal vez los contenidos, como por ejemplo las asignaturas de informática o de tecnologías, pero en realidad no es eso lo adecuado, no es eso lo que a lo que tendría que tender la inclusión de la robótica dentro de las currículas. Porque el enfoque multidisciplinar, como bien lo dice acá en la presentación, es transversal al currículo, ¿sí? O sea, si bien podría haber algún espacio curricular donde se aborden contenidos que tal vez son muy específicos y que no se los aborda en otros espacios curriculares, pero debería ser transversal a toda la currícula, es decir, trabajar en forma articulada entre los distintos espacios curriculares, ¿sí? Tanto de las áreas de ciencias sociales como de idiomas, por supuesto, de toda la ciencia, física, química, matemática, etc. En cuanto a las metodologías, lo que abarca prácticamente todas las estrategias que se utilizan en la robótica educativa, lo podemos resumir con la metodología conocida con las siglas STEAM, ¿sí? Que en principio representaban lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y después se incluyó las artes. Y yo creo que de estas 5 disciplinas que confluyen en esta metodología de aprendizaje interdisciplinar, obviamente, creo que la más importante es justamente la que se agregó al último. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de esa disciplina de las artes
es donde está toda la creatividad que puede tener el ser humano. Y fíjense que todas las innovaciones, las grandes innovaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, han surgido de esa área, del arte. ¿Sí? Sin ir más lejos, en la temática que estamos abordando ahora, de la robótica, no surge del ámbito científico, surge del ámbito artístico, surge de los escritores de ciencia ficción, que con su imaginación pensaron en lo que hoy es una realidad, ¿sí? En todos los automatismos, en los robots. Surgieron de libros de ciencia ficción. Así que realmente es muy importante incluir toda la parte artística dentro de lo que es esta metodología, ¿sí? Repito, es muy importante motivar, incentivar la creatividad, y esa creatividad está muy ligada con lo artístico, ¿sí? Bien. Con respecto a las estrategias, yo no voy a abundar en detalles ahora porque no es el objetivo ir a analizar todas las estrategias que se utilizan, pero sí quiero mencionar por lo menos la que resulta más relevante, que es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? En todo proyecto de robótica educativa se trabaja partiendo de un problema, de un desafío que normalmente se contextualiza dentro del ámbito del grupo de estudiantes, ¿sí? O sea, también hay ahí una enseñanza situada, de tal manera que se tiene en cuenta el contexto, se toma problemas de la vida real, de la vida cotidiana, ¿sí? Tratando de que no solo sirva para aprender algunos contenidos, algún conocimiento, sino que el problema que se aborde, en definitiva, después pueda ser también una solución a problemáticas reales del contexto donde se encuentran los educandos. Eso también es mucho más motivador que plantearles problemas que son de otra latitud, ¿no es cierto? Problemas que tal vez son muy ajenos, muy lejanos a lo cotidiano de los estudiantes. Entonces no es muy motivador trabajar con problemas o abstractos o problemas reales, pero que no son de importancia para el contexto del estudiante. Entonces, eso es tal vez lo más importante, plantear problemas que sean situados, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con esta metodología está ampliamente difundido y se ha ya estudiado muchísimo, por lo tanto no es nada nuevo, pero sí es recién muy incipiente la aplicación de esta metodología, que es a donde nosotros deberíamos ir cada vez profundizando más, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a nuestras carreras de ingeniería, ¿sí? Todas las estrategias de enseñanza de las asignaturas deberían ir enfocadas con el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Bien, otra estrategia que tal vez sea la más complicada de poder llevar a cabo por una cuestión ya cultural, por una cuestión de que es un cambio muy, muy significativo, ¿sí? Es la conocida como clase inversa o clase invertida, ¿sí? Esa estrategia implica, como su nombre lo dice, dar vuelta prácticamente lo que se suele hacer en forma tradicional, que es dar la clase en el horario de clase,
profesor explica los temas, aborda la temática con ejemplos, disertando, exponiendo. Normalmente la interacción es muy pobre con los estudiantes en ese tipo de clase y se plantea tareas para la casa. Y cuando el estudiante va a la casa a resolver las tareas, y ahí empiezan a aparecer las dudas, empiezan a aparecer los inconvenientes, y el docente ya no está. Está en su lugar de trabajo o está en su casa. Ya no está ahí el docente para poder atender las dificultades que van surgiendo cuando se enfrentan a una tarea, a un problema que tienen que resolver. Entonces, la clase invertida plantea justamente lo opuesto, que en la casa se vea el tema a través de material, obviamente de material especialmente hecho en forma didáctica, de acuerdo a al contenido que se quiere enseñar, y ahí es donde está el trabajo del docente en preparar ese material, y después en el horario de clase, con el profesor como guía, como tutor, como orientador, se le plantea la tarea para que el estudiante se enfrente con el problema y tenga, ¿no es cierto?, la posibilidad de consultar las dudas que tenga, los inconvenientes que van surgiendo en ese proceso, en ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? De tal manera que así muy resumidamente eso es a lo que apunta la clase invertida. ¿Sí? Y es algo muy, muy interesante, y la robótica se presta mucho para trabajar con esta estrategia. Bueno, el tema de las competencias, que hoy en día está muy digamos, muy de moda, podríamos decir, debido a que se está dándole un impulso muy fuerte desde los órganos de contralor del sistema educativo, concretamente en el caso del nivel superior, universitario, ya están aprobados los lineamientos con los que se van a acreditar las carreras en el futuro, y todo tiende a trabajar con currículas por competencia. Y educar en competencias implica un cambio muy, muy grande, que también va a ser muy difícil de implementarlo, pero ya estamos en eso, ya estamos en ese camino. ¿Y qué quiere decir educar en competencias? Y bueno, el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene estas 4 dimensiones que estamos acá presentando. ¿Sí? Las dimensiones del saber, del hacer, del ser y del convivir. Y normalmente, o por lo menos, digamos, en la mayoría de los casos, nos concentramos mucho en la dimensión del saber. Entonces ahí es donde uno transmite los conocimientos, transmite información, pero todo ese conocimiento, esa información que puede recibir el aprendiz, no se interioriza, no se termina de aprender, de apropiar de ese conocimiento, hasta que no se aborda la dimensión del hacer, hasta que no se pone en práctica. Y a propósito de esta temática de la robótica educativa, es prácticamente imposible que cuando se aborda un problema de robótica educativa no se haga algo. O sea, está muy ligado a la dimensión del hacer, el de construir algún robot, algún automatismo, algún dispositivo. Así que van muy de la mano, ¿sí?, estas 2 dimensiones cuando trabajamos con la robótica. Pero esto lo podemos generalizar, o sea,
trabajar con estas dos dimensiones sería tal vez el cambio más significativo, apuntando a las competencias. Pero no menos importante la dimensión del ser, ¿sí? Estimular justamente lo que es el autoaprendizaje, el autoconocimiento de la persona, elevar la autoestima, el control emotivo, incentivar la curiosidad para abordar temas nuevos. Bueno, todo eso se lo tiene que considerar cuando uno diseña una currícula. No solo tiene que ser la dimensión del saber, la dimensión del hacer, sino también la dimensión del ser. Y la otra dimensión, la de convivir, es tan o más importante, debido a que ahí el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, es muy importante, porque hoy en día se requiere de esas capacidades para abordar cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo. Así que ahí la cooperación, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad de los integrantes de un equipo es algo muy, muy importante. Bien, y esto lo voy a pasar muy por alto, pero también es importante cuando uno tiene la intención de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje coherente, tiene que ser que el proceso o la metodología que utilice para el desarrollo de ese espacio curricular vaya de la mano con las estrategias de evaluación. Y acá es muy importante el concepto de evaluación formativa, porque la evaluación no tiene que ser solamente para acreditar los conocimientos después que ya pasó o se cumplió con cierta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que tiene que ser una evaluación continua. Bueno, también sobre eso hay mucho andado, mucho conocimiento, pero falta mucho todavía para que esto sea una realidad dentro de nuestro sistema educativo, ¿sí? Así que es algo que también lo destaco mucho al este ciclo de evaluación formativa o continua. Bien, por último, dentro de lo que sería cómo se está encarando la robótica educativa dentro del sistema educativo, el trabajo en grupos es muy importante y la organización de los grupos es tal vez fundamental para que tenga un efecto significativo, porque trabajar en grupo no significa simplemente la suma de las partes, la suma de lo que puede hacer cada uno, ¿sí? Sino que acá es donde se puede desarrollar esas capacidades de responsabilidad que es tan importante, y para eso tienen que tener asignados roles cada uno de los integrantes del grupo. Esto es un simple ejemplo de cómo se puede organizar cuando se encara un proyecto de robótica, los distintos roles dentro de un grupo colaborativo, ¿sí? El rol del líder, que es el que va a tener la visión completa del proyecto, que es el que va a coordinar, es el que va a interactuar además normalmente con el docente, ¿sí? Y después los otros roles que son más específicos de tareas que se tienen que ir llevando a cabo, como la de la programación, ¿sí? O la de la construcción de la estructura, de la parte más bien que tiene que ver con la mecánica de
del robot o del sistema robotizado, automatización que se quiere hacer. Los materiales, al ser tanto los materiales que se pueden utilizar dentro de un proyecto, también es importante el rol del responsable de los materiales y el reportero, que es el que se aboca a la documentación de todo el proceso, ¿sí?, de desarrollo de ese proyecto. Lo ideal sería estos 5 roles, pero también si no se puede o se prefiere trabajar con grupos más pequeños, con 3 se podría abarcar también estos roles, ¿sí? Uniendo, por ejemplo, el líder con el reportero y el constructor con el responsable de materiales. Esas son propuestas. Y no significa que no haya alguna tendencia u orientación de cada estudiante a asumir uno de estos roles. Todos tienen la capacidad de desarrollar estos roles y por eso es importante que se los rote, ¿sí? Sí hay una cuestión, digamos, innata que uno puede decir yo tengo más capacidad o me gusta más la parte de programación, por ejemplo, y otro puede decir, bueno, a mí me gusta más esta otra parte, perfecto, bien, se puede organizar en función de de la inclinación que tenga cada estudiante, pero es importante que después se roten, porque todos pueden desarrollar todas las capacidades, ¿sí? Y eso también es algo muy importante de motivar en los chicos, ¿sí?, en los estudiantes. Bien, pasando ahora a otros aspectos que se ligan también con la robótica educativa, el tema de los concursos de proyectos, ¿sí? Los concursos de proyectos, las famosas ferias de ciencia en algunos niveles educativos, en el secundario, primario, pero los concursos de proyectos que se dan también en el nivel superior, es muy importante, ¿sí?, por la motivación. Los estudiantes que trabajaron durante todo un año con sus proyectos quieren mostrar, hay que interactuar y difundir lo que se hace. Eso es muy motivador, no solo para el que lo hace, sino para los que concurren y ven los proyectos dentro de estos eventos. Por último, otro aspecto que también se liga con la robótica educativa son las competencias de robótica. Y en ese sentido, acá en Argentina tenemos una liga nacional que lamentablemente por esta situación que estamos atravesando, el año pasado no hubo mayores actividades, pero este año se está haciendo un esfuerzo para poder hacer, aunque sea un evento virtual, si es que la situación no permite la presencialidad, ¿sí? Y en ese sentido, también es muy motivador para algunos chicos, para algunos estudiantes, trabajar con proyectos de esta línea, ¿no?, de la robótica competitiva. Y por suerte nosotros acá en la facultad tenemos un grupo de robótica competitiva y somos sede de la Liga Nacional de Robótica, así que se puede canalizar también por ahí todas esas inquietudes. Y es increíble el aprendizaje que tienen los chicos que trabajan con estos proyectos, ¿sí? Bien, ahora tratando de contextualizar con lo que decíamos al principio de la importancia que tiene la robótica educativa dentro del contexto actual de la llamada cuarta revolución industrial, bueno, es muy importante el impacto que está teniendo en toda la sociedad estos cambios que se están produciendo, y ahí el rol que cumple la robótica es fundamental, ¿no? Si hacemos un
un pequeño pantallazo en la línea del tiempo, ¿sí? Los primeros avances significativos, lo que se conoce como primera revolución industrial, fue la incorporación de las máquinas a vapor, ¿sí? Que eso, bueno, produjo cambios muy importantes dentro de los procesos de fabricación, dentro de la industria. Después el otro hito que provoca cambios muy, muy importantes es cuando se introduce como energía para mover las máquinas, la electricidad, ¿sí? Y así podemos mencionar la tercera revolución industrial con el advenimiento de lo que es la computación, la informática, los automatismos, bueno, lo que sería la electrónica, básicamente, como disciplina central, ¿sí? Y llegamos a nuestros días, y ya desde hace bastante tiempo, con lo que se conoce, se ha dado por llamar la cuarta revolución industrial, porque los cambios significativos que se están produciendo, ¿sí? Y acá la palabra clave, como dice ahí la presentación, es la inteligencia, y se refiere a los sistemas inteligentes, ¿sí? Al concepto de inteligencia artificial, fundamentalmente, la interacción entre los distintos componentes que puede tener una industria. Abordando un poquito más esta, digamos, temática, ahí podemos dividir en dos grandes áreas, ¿no? Lo que es la robótica industrial, ¿sí? Que ha invadido todos los ámbitos de la producción, ¿sí? No solo las tradicionales como la industria automotriz, sino que también en las otras áreas de producción, en la agrícola, en la ganadera, en la alimentaria, en la textil, en la industria de la construcción. Es impresionante cómo se están produciendo cambios en la tecnología, ¿sí? Con la que se realizan estos procesos, ¿no? de fabricación. Y lo que es la robótica de servicio, que tal vez para nosotros no sea todavía cotidiano, pero en otros países, ¿sí? Que están más desarrollados, más avanzados, que tienen otros recursos. Puedo mencionar como líder en este tema de la robótica de servicio a Japón. Bueno, está incursionando en ámbitos tan cotidianos como pueden ser los que estamos mostrando acá en estos ejemplos, ¿sí? Los robots que asisten a personas con ciertas discapacidades, ¿sí? Los robots que asisten a los cirujanos. Bueno, acá en el país tenemos un conjunto de robots, los famosos Da Vinci, que son robots muy sofisticados que permiten, ¿cierto?, a los profesionales médicos poder realizar con muchísima precisión y con mucho éxito determinadas prácticas, digamos, de cirugía. Bueno, y así desde robots limpiadores, robots recepcionistas, robots que atienden, ¿no es cierto?, que realizan, perdón, distintas tareas que hasta ahora eran propias del ser humano. Esa es la tendencia que hay ahora. Eso es lo que más está impactando, ¿sí? La robótica de servicio. Y para poder insertarnos dentro de este mundo de la industria 4.0, hay una serie de claves, podríamos decir, que es muy importante ir desarrollándolas. La fabricación aditiva, por ejemplo, ¿sí? Que no es solo las impresoras 3D, que sería tal vez lo más visible, lo más cotidiano, las impresoras 3D, sino también todos los procesos que tiene esa tecnología de fabricación aditiva, de fabricación por capas.
hay muchas tecnologías que están apuntando a esa dirección y son mucho más eficientes que las tradicionales, que los métodos de fabricación tradicional. Bueno, el tema de la simulación, ¿sí? Y a propósito, acá en la imagen se ve dentro de la industria automotriz, la simulación realmente ha invadido todos los procesos de fabricación, porque hoy en día, por ejemplo, en la industria automotriz, no se coloca un tornillo, por decirlo así muy gráficamente, del vehículo, si no se ha simulado previamente para ver si es que hay algún inconveniente, algún problema. O sea, todo, hasta el detalle más pequeño de un automotor, se lo hace primero en una simulación, antes de lanzar la fabricación del mismo, porque se imaginan que si en medio de la fabricación resulta que el tornillito ese, cuando lo van a poner, no anda, no encaja o lo que sea, parar la línea de producción puede costar millones, ¿no es cierto? Millones de pesos, y eso puede impactar muy fuerte dentro de ese proceso, de esa industria. Entonces, la simulación ha venido a aumentar la calidad, sobre todo, de los productos, porque previamente se hace todo por simulación y con un mínimo de error recién se pasa al proceso de fabricación real, ¿no? Bueno, el concepto también de Big Data, que obviamente con la cantidad de información y de datos que estamos manejando a través de las redes, principalmente de Internet, los procesos para poder manipular esos datos y poder sacar de allí información relevante, información pertinente para tomar la decisión que sea, se ha convertido en toda una rama dentro de lo que es las tecnologías informáticas, ¿sí? Porque son todos procesos, algoritmos y software específico para poder manejar grandes volúmenes de datos, que no es lo mismo obviamente que cuando se maneja volúmenes de datos de menor dimensión. Bien, lo mismo que el concepto de Internet de las cosas, también ha impactado en la industria, ¿sí? La posibilidad de controlar dispositivos a través de Internet, ¿sí? Lo que se ha dado en llamar Internet de las cosas, también ha impactado porque dentro de la misma industria se puede encarar, ¿no es cierto?, la interacción de las distintas máquinas para que se trabaje en forma coordinada, en forma más eficiente, con menor desperdicio de tiempo y de recursos. ¿Sí? Bien, la autonomía de los robots, que es otro ícono que estamos poniendo acá, tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, cada vez más las decisiones las va tomando el propio sistema, sin la intervención del ser humano. ¿Sí? Bueno, lo mismo que podríamos hablar del tema de la ciberseguridad y de la realidad aumentada, etc. Cuando hablamos de todas estas nuevas tecnologías, se requiere desarrollar también nuevas competencias, y acá es donde quiero un poquito apuntar de nuevo al tema que planteábamos recién de las competencias, cuando uno quiere educar por competencias. Y la tradición, o lo tradicional, es dividirla las competencias en duras y blandas, pero eso dista tal vez de lo que realmente ocurre, porque lo que se llama tradicionalmente las competencias duras tienen que ver
con las capacidades de manejar las tecnologías. Y hoy en día, sobre todo para las generaciones nuevas que han nacido con toda esta tecnología, ya no es tan complicado o tan difícil acceder a las tecnologías y aprender a manejar esas tecnologías, sino que lo que normalmente se llamaba, o se llama, se sigue llamando, competencias blandas, que tienen que ver con más bien con lo actitudinal, ¿sí? Con esas competencias que son transversales a toda la currícula, ¿sí? De cualquier carrera, ¿sí? Motivar la creatividad, la empatía, ¿sí? Que es tan importante para poder trabajar en equipo, para poder trabajar respetando al otro, poniéndose en el lugar del otro. Bueno, la adaptabilidad, adaptarse a los cambios vertiginosos, que ese es el desafío más grande que está teniendo ya desde hace mucho tiempo el ser humano, ¿sí? Adaptarse a los cambios, sin ir más lejos lo que nos está pasando hoy en día. Desde el año pasado tuvimos que cambiar drásticamente muchísimos procesos y costumbres, ¿sí? Así que adaptarse rápidamente a los cambios es otra capacidad que se debe desarrollar. Y todo eso se tiene que hacer en forma consciente, en forma sistemática, en forma metódica. Tiene que estar inserto dentro de las currículas de las carreras, ¿sí? Y eso también es lo más difícil, porque tiene que ver con un cambio metodológico, ¿ah? Porque todas esas capacidades no se cambian cambiando contenidos, porque no tiene que ver con los contenidos, con el conocimiento propiamente dicho, sino que tiene que ver con las metodologías con las que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿sí? Porque esa es la parte más difícil y el desafío más importante en el que nos encontramos en este momento. Bien. Nuestra realidad, y acá yo hice una pequeña síntesis de algunos hitos dentro de este proceso de alfabetización digital en nuestro país, en Argentina, ¿sí? Y esto, como se podrá apreciar, y seguramente muchos de estos programas que yo estoy mencionando acá, ustedes lo han sentido nombrar o los conocen, ¿sí? El famoso, porque tuvo un impacto importante, Conectar Igualdad, ¿sí? Con la distribución de cientos de miles de netbooks. Después el programa también llamado Program.ar, que propiciaba la enseñanza de la programación fundamentalmente, pero también después se incorporó la robótica, ¿sí? Con el programa Escuelas del Futuro, ¿sí? En el año 17 el plan 111.000, que, hicieron un juego de números ahí con el 100.000, con el 10.000, con el 1.000, para tratar de impulsar, de motivar la formación, ¿sí? De profesionales de la programación. O sea, ese plan estaba orientado también a la enseñanza fundamentalmente de la programación y de las carreras de informática, de sistemas, por la necesidad de cubrir puestos de trabajo dentro de esa área, ¿no? En el año 2018, hace apenas 2 años y medio, se aprobó por unanimidad de todos los miembros integrantes del Consejo de Educación, del Consejo Nacional de Educación, que está formado por todos los ministros de Educación del país,
los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿ah? Los famosos NAP, de programación y robótica. En realidad es de educación digital, programación y robótica. A partir de esa, que es una ley, se tiene que ir incorporando progresivamente, porque no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana, estas temáticas de la programación, de la robótica, de la alfabetización digital dentro de las currículas de todos los niveles, desde el inicial hasta el superior, ¿sí? Y desde ya que se está en alguna medida tratando, intentando de ponerlo en práctica, pero bueno, va a ser una tarea muy ardua, una tarea que se va a tener que realizar en forma progresiva, y hay muchos inconvenientes que ya vamos a comentar enseguida. Bueno, en el año 2019 se impulsó el Aprender Conectados, que justamente impulsaba el uso de las redes, de la conectividad, el uso de las tecnologías, de la comunicación fundamentalmente. Y muy recientemente se lanzó también para impulsar el proceso de enseñanza virtual, dada la situación actual, los contenidos digitales, ¿sí? O sea, hay muchísimos contenidos desarrollados por especialistas, por profesionales, que están a disposición de todos los docentes para que puedan utilizarlos en las distintas asignaturas, ¿no? Bien, bueno, pero vayamos a ver lo que serían fortalezas y debilidades. Y esta, por supuesto, es mi modesta opinión, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi visión. Yo creo que como fortaleza, todos estos programas han tenido la intención de acercar las tecnologías, de ponerlos al nivel más cercano a lo que sería el nivel mundial de conocimiento, tratar de llevar estas tecnologías a las aulas, y fue una inversión económica muy importante en cuanto a recursos materiales y herramientas para el sistema educativo. Pero, y ahí viene un poquito tal vez una autocrítica que hay que hacer, y hay que trabajar siempre para aprovechar, ¿no es cierto?, las posibilidades, ¿sí?, y revertir las debilidades que pudiera tener cualquier proyecto. Y yo lo que veo como debilidades es, en primerísimo lugar, la insuficiente capacitación docente. Porque cualquier proyecto educativo, si no se hace previamente la capacitación docente, y no solo darle la posibilidad de que el docente se capacite, no solo brindarle la posibilidad que se capacite, sino darle los recursos para que pueda capacitarse, ¿sí? Y no solo los recursos materiales, sino los recursos de tiempo, porque un docente que está trabajando en 3 turnos, por más que le paguen, no va a poder capacitarse. Entonces, muy complejo ese tema, ¿sí? Pero creo que es uno de los principales, porque si el docente no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad para aprovechar el recurso que se le está dando, ¿sí?, y tal vez sepa usarla, la tecnología, pero no la sabe aplicar adecuadamente, y no va a dar resultado, ¿sí? Por más inversión, por más esfuerzo que se haga en acercar los recursos materiales, si no está el docente lo suficientemente capacitado para poder llevar a cabo eso, y bueno, van a seguir en los armarios de las escuelas los kits de robótica.
como está ocurriendo. La discontinuidad de los programas de gobierno. Y eso es no solo en esta área, pero bueno, ese es otro tema. Pero en esta área en particular, no hay continuidad de los programas, no se piensa a largo plazo. Se piensa en la coyuntura, en la contingencia, pero no a largo plazo. Y por lo tanto, eso va de la mano del tema económico. Porque si uno no piensa a largo plazo y cómo se va a financiar proyectos de este tipo, y es todo el impulso inicial y después no se logran los objetivos en la medida que se habían planteado, ¿no? Bueno, también el tema de la desigualdad que hay en nuestro país, que es notable, no tengo yo por qué, ¿no es cierto?, decir algo que no es cierto, uno lo está viendo, uno va a las localidades del interior, bueno, vayamos a la capital federal y vamos a ver una realidad, vayamos acá a un pueblito de la montaña en Tucumán y vamos a ver otra realidad. No hay las mismas posibilidades de comunicación. Para empezar, todas estas tecnologías requieren un alto nivel de conectividad, ¿sí? Bueno, entonces hay que trabajar en eso primero, antes de destinar recursos en materiales. Puntualmente, por ejemplo, el tema de los kits de robótica, se tendría que haber apuntalado a todas las comunidades, a todos los puntos geográficos del país, para que tengan las mismas posibilidades de conectividad que las grandes ciudades. Bien. Pasando ahora, tal vez ya como una pequeña síntesis de lo que nosotros venimos trabajando dentro de lo que es el Laboratorio de Robótica Educativa en nuestra institución, que fue impulsado en el año 2015 por resolución de nuestro decano, que es muy visionario, el ingeniero Soria, se anticipó a todo lo que se venía, bueno, que ya se venía trabajando desde antes, pero en el año 2015 le dio un impulso con la creación de este laboratorio, ¿sí?, que permitió incursionar en todas estas temáticas. Bueno, dentro de las plataformas de hardware, yo simplemente voy a mencionar a las que me parecen las dos más relevantes, la EduCIA, y la menciono a la EduCIA, que es una versión educativa de la CIA, que es Computadora Industrial Abierta Argentina. Es una placa Industria Argentina. Por supuesto, los componentes no los estamos fabricando acá, por lo menos en su mayoría, pero sí todo el diseño, toda la placa se la fabrica acá, todo el software ha sido diseñado e implementado por profesionales de las universidades, y en particular la Universidad Tecnológica participa en este proyecto de la CIA, y con un gran apoyo, por supuesto, del sector privado y también del gobierno, ¿no? Bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando con esta placa, y por supuesto la placa Arduino es la otra que voy a comentar, que es la plataforma por excelencia, por una cuestión de un respaldo mundial que tiene esta plataforma. Es la más accesible, tal vez, hasta desde el punto de vista económico. Así que bueno, son las dos que voy a simplemente mencionar, ¿no? Pero hemos trabajado, como ven ahí en las imágenes, con muchas plataformas. Lo mismo que desde el lado del software, y me refiero específicamente a la programación, dentro de lo que es la robótica educativa, el lenguaje por excelencia, que tuvo orígenes en el MIT, y se difundió rápidamente y aparecieron muchísimas
copias, digamos, de este lenguaje, o lenguajes similares o basados, es el Scratch. Es el lenguaje en bloque. Es el lenguaje por excelencia con el que se tiene que empezar en todos los niveles, inclusive cuando uno no tiene conocimientos de programación, obviamente, ¿no? Y después ya cuando se requiere trabajar con otro nivel, por supuesto, ahí están los lenguajes de programación de alto nivel, que ahí sí hay una diversidad muy grande, pero quisiera destacar en particular uno que está teniendo mucha importancia ya desde hace un tiempo, que es el lenguaje Python. Bien, y para contextualizar un poquito dentro de la situación que nos toca vivir, la simulación también ha impactado acá dentro del mundo de la robótica y nos está permitiendo, sin presencialidad, en forma virtual, poder incursionar en esta temática, aunque no es lo ideal, pero sí para arrancar, para empezar. Por otro lado, no se necesitan recursos materiales porque se puede recurrir a plataformas, ¿sí?, de simulación, ¿sí? Y acá también hay muchas, yo voy a mencionar tres, que son la Tinkercad, que es un simulador que me permite simular en general circuitos electrónicos y trae incorporada la placa Arduino como uno de sus componentes. Se puede trabajar con código Arduino y se puede trabajar con lenguaje en bloques también. Muy interesante para incursionar en lo que sería la mecatrónica virtual, ¿sí? Después, la plataforma Roberta Lab, que es una plataforma en realidad multiplataforma, porque permite trabajar con muchas placas y muchos kits de robótica, con la simulación de distintos escenarios donde se pueden programar los robots. Y si nos vamos a un nivel ya muy alto en cuanto al realismo, la plataforma Coppelia Sim. La plataforma Coppelia Sim tiene cientos de prototipos de robots, inclusive robots industriales, con los que se puede programar en un alto nivel de complejidad, ¿sí?, dentro de lo que es, por supuesto, la robótica educativa, ¿sí?, para el aprendizaje de todos estos conocimientos. Bien, y para terminar ya, no sé si me salí del horario, ¿cómo andamos? Son 2 minutitos nada más que necesito, Gabriela. Y 58, ingeniero. Ah, perfecto. No, digo, si tengo 2 minutitos. Sí, por supuesto. Ah, bien. Bueno, quería terminar comentando los distintos trabajos que se vinieron desarrollando. Son muchos los trabajos en realidad que se han hecho desde el ámbito del laboratorio de robótica educativa, pero quiero destacar 3 o 4 líneas, ¿no? 4 líneas de trabajo. Bueno, la primera está ligada específicamente a la robótica educativa en cuanto a la capacitación, a la enseñanza. Hemos hecho convenios con varias instituciones educativas, hemos capacitado cientos de docentes, no solo de acá, sino también de todo el NOA, y un proyecto que sí nos llena de orgullo haber podido participar y seguimos trabajando con la Fundación León. Se trabajó en un proyecto que lo llamamos Cartujana porque se llevó a cabo en esa colonia de vacaciones, donde le llevamos esta tecnología de la robótica a chicos de muy bajos recursos de Tucumán. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa haberles acercado a estos chicos esa tecnología, con lo cual les estamos abriendo los ojos, ¿sí?, porque ellos, por su cuenta o de sus familias, no iban a poder acceder. Bueno, y después otras líneas que tienen más que ver con proyectos que hemos desarrollado para terceros,
dentro de lo que es la línea de impresión 3D, con la que estamos trabajando, y 2 proyectos de investigación, que 2 líneas de robótica para la salud. Estamos desarrollando simuladores clínicos pediátricos en forma conjunta con el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, o sea, hay profesionales de ahí que están trabajando con nosotros, y en igual medida también con el diseño de prótesis mecatrónicas y mecánicas de bajo costo, donde ahí también tenemos el apoyo de profesionales de la especialidad. Bueno, no tengo, digamos, un cierre específico, pero queda abierto para alguna inquietud, alguna pregunta, si es que tenemos tiempo. Con mucho gusto puedo contestar. Muchas gracias, ingeniero, muy clara su conferencia. Bueno, acá le están llegando mensajes de saludo, que es muy buena el debate, que da para debate, ¿sí? Sí. Sobre todo sobre la capacitación de los docentes, ¿sí? Que se están brindando y que algunos la implementan o algunos la realizan solamente por puntaje y que hay que llevarla al aula, o sea, son algunos de los comentarios que están poniendo. Sí, ahí sí, si me permitís, porque sí, me ha dado pie a hacer un comentario que es muy cierto, Lamentablemente, por, bueno, políticas que yo considero que hay que revisar, que hay que mejorar, se está motivando a los docentes a capacitarse por, hablando en criollo, por el papelito, por el certificado, por el puntaje, porque bueno, hay un proceso de selección de docentes, sobre todo en el nivel medio y sobre todo en el nivel público, que se hace a través de los méritos acumulados en las capacitaciones. Pero lamentablemente cuando eso se tergiversa, cuando eso se lleva a un extremo que ya no es coherente, ¿por qué? Porque si no se lleva al aula todas esas capacidades que adquiere el docente, no tiene mucho sentido, no es un impacto significativo. Así que esos procesos de capacitación deberían llevar como condición para la certificación de la capacitación la experiencia áulica, que se lleve a cabo en el aula. No digo que no se haga, perdón, no quiero decir que, pero sí hay una gran tendencia a capacitarse solamente para tener el certificado que te da el puntaje, pero queda un poco relegada la aplicación de eso en el aula. Entonces ahí es donde hay que tratar de ir equilibrando un poco, ¿no es cierto?, las cosas. Perdón, bien. Ese es el comentario que sí, coincido por acá, ahí con lo que están diciendo. Sí. Acá, ingeniero, otra consulta. ¿Cómo pueden hacer para ingresar al grupo de la facultad o contactarse con usted? Sí, bueno, ahí, perdón, sí, cómo no. Aclaro, ahí están el mail institucional mío, pero está el mail también del laboratorio, al cual se pueden dirigir por cualquier inquietud, no solo alumnos de la facultad, sino cualquier miembro de la comunidad que tenga alguna inquietud, que tenga alguna necesidad, que dentro de las posibilidades de las líneas de trabajo que nosotros tenemos, podemos ofrecerle alguna solución, ¿sí? Con mucho gusto. Y en el caso de los alumnos, se pueden incorporar a los grupos de trabajo, ya sea a través de los proyectos de investigación o de las líneas de extensión y de vinculación con las que estamos trabajando. Perfecto. Bueno, como ya estamos en horario, les agradezco a todos la participación, a usted, ingeniero. Bueno, cualquier duda o consulta se pueden comunicar con el ingeniero por medio de los correos, ¿sí? Y quiero comentarles que esta conferencia queda grabada por si ustedes quieren verla en cualquier momento, queda en la página de la facultad, así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos.